El tema de hoy es eliminando maldiciones generacionales. Hemos estado hablando de este tema. Saludos a todos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Existe la necesidad de que cada uno de nosotros, como cristianos, debemos conocer los principios y la autoridad del reino de Dios para poder lidiar con las adversidades y con las cosas que nos estamos encontrando hoy, como lo son maldiciones generacionales. Quiero hablar acerca de esto. Creo es algo importante saber cómo eliminar, cómo quitar, cómo deshacerse de las maldiciones generacionales. Considerando esto, vamos a hacernos unas preguntas que yo creo que son preguntas generales respecto a este tema, para poder entrar en una realidad que nos pueda llevar a considerar en nuestra mente el hecho de poder eliminar, de poder romper, de poder acabar con esta clase de maldiciones. El primer paso que debemos de dar hoy, y es importante, tú que me escuchas, esto es lo primero que debes hacer, es empezar a conectarte más con la palabra de Dios para poder ir lidiando con esto. Vamos a iniciar por la palabra de Dios, para acabar, para eliminar maldiciones. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué crees que la palabra de Dios se conoce también como una espada del Espíritu? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Pero por qué crees eso? Ahora, es importante conocer dónde la Biblia nos divide el alma y el espíritu. Eso lo hace en Hebreos 4:12, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, debemos de ver y preguntarnos también, hacernos la pregunta: ¿cuáles son los versículos de la Biblia que enfatizan que el Espíritu Santo es el poder de la palabra? Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a buscar respuestas a estas preguntas. Y dijimos, el primer paso que tienes que hacer y que debes tomar hoy a manera de urgente, como quien dice ya, tomar la palabra de Dios, comenzar a conectarte más en la palabra de Dios, dedicar tiempo a estar con la palabra de Dios. De esa manera, tienes que aprender el hecho de que la palabra de Dios
tiene el poder de la vida y la muerte. Y ese poder viene a tu lengua. El poder de la vida y la muerte está hoy en tu lengua. Debes de empezar a hablar positivamente. Debes de ser positivo, decir, yo estoy bendito por la bendición de Abraham a través de su simiente, la cual es Cristo. A través de Jesucristo yo hoy tengo bendición. Tienes que confesar que tú eres una persona bendita. Amén. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Empieza a hablar la palabra. Empieza a hablar promesa. Yo soy bendito. Yo hoy rompo el círculo de maldición en mi familia. Mi familia será bendita desde acá para allá, porque toda maldición termina hoy conmigo. Vamos a empezar a romper las maldiciones generacionales. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Poner la palabra de Dios en nuestra boca, usar nuestra lengua, usar el poder de la palabra hablada, empezar a confesar para deshacer esos quistes en el ovario, para empezar a atacar a ese cáncer y sacarlo, para atacar a esa diabetes, para atacar esa costumbre de fumar, del alcoholismo, de pornografía, todas esas prácticas que son parte de un círculo generacional de pecado y de enfermedades. Vamos a acabar con eso con el poder de la palabra hablada, lo que tú confieses. El poder de la vida y la muerte está en tu lengua. Ahora, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Tu espíritu necesita un arma. La espada es un arma. Tu espíritu debe de empuñar la espada para entrar en la realidad de cortar cosas espiritualmente. ¿Puedes imaginar eso? Imagínate a alguien que está atado, está encadenado o con una cuerda y se le retiene en un lugar amarrado donde no puede moverse. Puede realizar ciertos movimientos, pero está atado de pies y manos. Entonces, la espada del Espíritu viene a ser como un soplete que corta esa cadena, corta esa cuerda. Eso simboliza el pecado, para que puedas tener libertad e ir libre. Dios nos enseña en Hebreos 14:12, divide el alma y el espíritu. La palabra de Dios es más aguda que una espada de dos filos, que divide los caminos, las intenciones del corazón. Y eso es lo que tenemos aquí. Estamos revisando y encontramos que hay situaciones que están en la vida secular de una persona, que están en un hábito, que están en un padecimiento. Ahora, debes de buscar cuál es la motivación que te lleva a encender un cigarro, a tomarte una cerveza, a ver pornografía. ¿Qué es lo que te motiva?
en tu corazón. ¿Qué es eso que estás buscando? ¿Es bien o es mal? Debes de ver y buscar una experiencia personal desde lo profundo de tu corazón para poder llegar a tener la oportunidad de ayudar a otras personas a superar los obstáculos. Esto es algo espiritual que habla de fe, del poder de la palabra. Ahora en Isaías 54, versículo 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. La palabra de Dios que nosotros conocemos, esta palabra de Dios que hemos estado compartiendo, que hemos estado recibiendo, esa palabra que se está dando no volverá vacía, sino que prosperará en el hecho para lo que fue enviada, para liberarte, para eliminar maldiciones generacionales. Atención, elimina totalmente el pecado, elimina la maldición. Hay una escritura que nos habla, es Nehemías 8, versículo 10, dice que no te entristezcas, que el gozo del Señor está contigo. Hay que tener el gozo del Señor. Cuando entramos en el hecho de ver estas maldiciones generacionales, cuando las miramos sobre algunas personas que están enfermas, que están atadas en ciertas actividades, ciertas prácticas, vemos que eso no es algo de alegría, pero al parecer ahora es el tiempo de que entremos en la oración para poder decretar y decir que el Señor Dios Todopoderoso produce gozo en nosotros. Eso no es un sentimiento así nomás, sino que es algo que tú eliges. Tú eliges el gozo del Señor. Es decir, cuando tienes la experiencia en la palabra de recibir la fortaleza día a día, puedes venir del Señor y decirle: Señor, límpiame. Señor, lávame de todo pecado. Señor, te pido por mi compañero de este mensaje, por mi compañero de este pacto, por mi compañero de este matrimonio, en el nombre de Jesús. Vas con fe para poder sacar las maldiciones generacionales. Es tiempo de librarnos, es tiempo de que seas libre, de que eso acabe y que eso ya no esté más en tu familia. Hay que sacar esas entidades demoníacas opresivas que están tratándote de robar la paz, que tienen como propósito llevar muerte. Tú, hoy, en este mensaje de Dios que has recibido, eres alguien, tienes una identidad. El nombre de Jesucristo fue invocado sobre ti en el bautismo en agua para recibir perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo. Es el nombre de Jesucristo invocado sobre ti, su pueblo. Tú perteneces al pueblo de Dios. Así que debes de tomar la decisión hoy. Debo de estar más en la palabra de Dios. ¿Quieres romper maldiciones?
Dilo, hoy tengo que estar más en la palabra de Dios y no en las mentiras del diablo. Haces una elección, vas con oración, vas con ayuno a recibir, a leer la palabra de Dios, a proclamar la palabra de Dios, haces la elección, tú eliges la palabra de Dios para cada día, para que sea lo primero que vas a hacer todos los días, entrar en la palabra de Dios, entrar en la presencia de el justo juicio de Dios. Esto es algo muy serio. ¿Quieres acabar con las maldiciones generacionales? Necesito que entiendas que debes de ser serio o seria. Si no lo eres, no lo hagas. Pero si quieres ser serio y quieres ser libre, en el nombre del Señor Jesucristo, dile: Señor, necesito tu poder. Padre Dios, perdóname por no venir a tu atrio todos los días, pero hoy, Señor, elijo buscarte primero, elijo buscar primero el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas me sean añadidas. Quiero venir a ti, Señor, elijo ahora mismo, Señor, quiero hacer la decisión de acercarme a ti, Señor, todos los días de mi vida. Quiero orar. Tengo necesidad, Señor, de orar, de oír de tu palabra, para que mis necesidades sean suplidas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, eso es lo que necesitamos hoy. Necesitamos el poder para poder entrar a estar bajo la cobertura de Dios, bajo el abrigo de Dios, bajo el juicio de Dios. Isaías 43, versículo 26, dice que debemos poner a Dios en su palabra, en este caso que tenemos de maldición generacional. Debes de poner al Señor Dios, su palabra debe de estar en tu mente para que puedas contender, para que podamos ir juntos con el Señor en su palabra contra la enfermedad de ovarios poliquísticos, ese cáncer, esa diabetes, esa artritis, esa enfermedad de la tensión alta. Vamos a ir en contra de esas enfermedades en tu cuerpo, en el nombre del Señor, con la palabra de Dios. Tu confesión debe de ser hoy: soy sano por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy sanado por el Señor. El Señor es mi sanador. Él es el autor y consumador de mi fe. Es quien pone fin a mi maldición. Yo presento mi cuerpo para que el Espíritu Santo pueda limpiarme de la cabeza a los pies y para que quite de mí todo pecado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos hoy un camino para dejar el pecado, para que sea borrado del ciclo familiar y dejar que la salvación y la sanación en Cristo sea lo que necesitamos, y que eso se manifieste en nuestro cuerpo ahora, para que esos ovarios sean limpios en el nombre de Jesús, para que ese cáncer sea quitado, para que ese azúcar en la sangre sea quitada, para que esa tensión se regule, para
para dejar esa adicción de fumar, de tomar alcohol, esas drogas en el nombre de Jesús. Jesús es nuestro sanador. El Señor va a la raíz del problema generacional, de esas iniquidades, pensamientos, patrones que lleva a las mujeres a estar, a los hombres a estar atados, sufriendo enfermedades. Ahora vamos contra todas esas enfermedades, vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en el Calvario. Ahí es cuando Jesús dijo que estaba consumado, estaba terminado, está acabado, porque la paga del pecado es muerte, pero si aplicas la sangre de Jesús, ahora verás que quita el pecado, quita la muerte. La sangre de Jesús sobre la enfermedad, la sangre de Jesús sobre los ovarios poliquísticos, sobre ese cáncer, sobre esa diabetes, esa tensión alta, la sangre de Jesús quita la enfermedad, como lo ponemos sobre el pecado generacional, la sangre de Jesús, para acabar con ese pecado que se cometió en nuestra línea familiar que originó los ovarios poliquísticos. Hoy vamos de regreso al jardín de Edén, a la condición de que Adán y Eva estuvieron allá en el principio, cuando había el poder de la palabra. Somos vencedores, somos victoriosos. El gozo del Señor Jesús es nuestra fortaleza. Estamos gozosos de estar con Dios. Amigo, amiga, hermano que me escuchas, Dios te bendiga, porque Jesucristo cancela la deuda de todas las generaciones de la familia, de tu familia. Y hay escrituras que son claras, que hablan de que esas iniquidades que están escritas con la letra del diablo contra tu familia fueron canceladas, y esas maldiciones generacionales en tu familia fueron pagadas a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por lo que tu sanación debes de reclamarla, porque la consumó y la consiguió Jesús en el Calvario. Está cancelada la deuda. Eso, esa enfermedad no es tuya. Deséchala, porque es a través de la sangre de Jesús. Y vamos en el nombre del Señor, primero arrepintiéndonos de todo corazón delante de Dios de todos nuestros pecados. Pedimos perdón para que el Señor Jesucristo limpie todo nuestro linaje, todos nuestros ancestros, todo nuestro pecado familiar, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, para acabar con el dolor, para acabar de una vez y para siempre con las maldiciones generacionales. Confiando en Jesucristo, usted debe de renunciar. Renuncie a cualquier cosa contraria a la palabra de Dios. Dice Colosenses 2, 13 y 15, dice: vosotros, Dios os limpia de iniquidad. 1 de Juan 1, 9.
Y los requisitos es que los pecados, las maldiciones fueron clavadas en la cruz. Esa maldición está clavada en la cruz, por lo que renunciamos en el nombre de Jesús a esa maldición y ahora decretamos un tiempo de libertad, un tiempo de limpieza. Podemos venir en nombre de nuestra familia al Señor Jesucristo a aplicar la sangre, a orar para declarar que la sangre de Jesús cubre todos los pecados en nuestra vida familiar, en nuestro linaje, y que ahora pues nos ponemos en orden y para librarnos del enemigo tomamos las promesas del pacto en el nombre poderoso de Jesucristo. Nuestra deuda ha sido cancelada. Ahora creemos en los efectos de la palabra de Dios sobre nosotros. Tomamos la decisión de vivir y poner la palabra de Dios en acción. Esto es nuestra decisión hoy, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Vamos a ir hacia adelante, esperamos resultados espirituales. Tenemos la necesidad de entender, de comprometernos con el Señor para tomar la decisión de ser discípulos. Tenemos que ser discípulos, hacer discípulos y pedir sanación. Bendice, oh alma mía, al Señor. Salmo 103. Pon tu mente en una mentalidad espiritual. Vence en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, con inteligencia. Efesios 6 dice que te pongas toda la armadura de Dios. Y sabes que no estás luchando contra carne ni sangre. Necesitas estar cubierto por el poder de la sangre de Jesús, que puede eliminar el pecado en usted y su familia. Puede sanarte hoy. Si interactúas como discípulo, lleva el mensaje de Dios, sigue la palabra de Dios, lleva la palabra a las naciones, bauticen a las personas en el nombre completo de Jesucristo, sigamos la misión, tiempo de libertad, tiempo de conocer los principios, la autoridad del reino. Vamos hacia la cruz, al Calvario, a ver a Jesús y nos libera. Aplicas a la sangre sobre la muerte, el pecado que cometiste, la sangre de Jesús te limpia y limpia tu linaje, tu línea familiar. Ahora regresas al jardín del Edén, a la condición de Adán y Eva antes de pecar. Estás victorioso, con gozo, con fuerza. Estás alegre. Que el Señor Dios te mantenga en esta victoria, te bendiga, y espero que tengamos una oportunidad más para compartir la palabra. Hasta la próxima, la recompensa de un profeta. Bendiciones.